mitad de la historia narrada está marcada por el ninguneo sistemático y por la exclusión deliberada de la presencia de las mujeres en los grandes sucesos sobre los que se funda la memoria colectiva de las naciones. El relato histórico suministra a un pueblo y a una nación narrativas de origen sobre las que edificar su identidad. Por eso es que las letras de la historia se combaten, se colonizan y se resisten en un presente continuo. La ausencia de las mujeres en la historia no tiene que ver con una ausencia real, sino con una, evidentemente, una decidida ausencia, borrarlas de la historia, ¿no? Esto tiene que ver con que la historia la han escrito los hombres y que además a las mujeres les estaba vedada la escritura prácticamente. Recordemos que muchas escritoras escribían con seudónimo, las primeras escritoras nuestras escribían con seudónimo, así que era muy difícil producir un material propio. La primera que lo hace heroicamente, podemos decir, es Juana Manso. Es la primera en hablar de las mujeres americanas, en traerlas a la historia, una mujer notable que tenemos por suerte una calle importante en Puerto Madero, la segunda calle importante después de Alicia Moró de Justo, que es Juana Manso, una notable docente, una mujer, una pionera, ¿no?, de la educación en Argentina, que se dedicó a escribir las primeras biografías de mujeres, escritas por mujeres probablemente, en Argentina y muy probablemente en América Latina, ¿no? Las mujeres en la historia de los manuales de la tradición historiográfica argentina, han sido reducidas generalmente al papel de, bueno, compañeras de los grandes personajes y a veces incluso en un papel más bien decorativo. Pero creo yo que no se hace justicia realmente a la participación de las grandes heroínas de la guerra por la independencia y de las luchas por la organización de la República, donde fueron protagonistas a la par de los varones, no solo en el hogar, en la vida familiar, sino también en el foro público y en las grandes batallas que se dieron para dirimir los grandes problemas de la formación de esta nación. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Mujeres en el pasado, igual que en el presente, comparten la vida con todos, digamos, de manera que siempre estuvieron. Sucede que, bueno, nuestra historia, que comenzó a ser contada primero por Bartolomé Mitre, luego por Vicente Fidel López, obviamente tenían una mirada que era la de ellos y la de su tiempo. Es una historia porteña, una historia masculina, una historia aristocrática. Pero bueno, esto obviamente fue cambiando, por suerte, y a lo largo del siglo XX, aunque la lucha de las mujeres en el siglo XX fue mucho más adelante que cómo se contó la historia, en el siglo XX las mujeres en la Argentina hemos conquistado derechos civiles, derechos políticos, y sin embargo la historia tardó mucho más en reflejar la participación. Sí, la historia es un campo de batallas, ¿no? Son los retos notables del siglo XX los que configuraron una nueva historiografía y le debemos muchísimo, desde luego, a las batallas de las feministas. Sin esas batallas no hubiéramos comprendido el significado notable del patriarcado y no hubiéramos comprendido por qué la omisión del patriarcado desde todo punto de vista. El patriarcado se las ingenia para ser de derecha siempre y de izquierda también. Yo voy a mencionar una gran historiadora medievalista, Eileen Power, que de algún modo reunió varias cuestiones: la diferenciación social según clases, la diferenciación social según sexos. Eso lo hizo Eileen Power y fue una de las primeras en que contaminó el terreno historiográfico con unas historias de varones y mujeres, en donde las mujeres van a aparecer fuertemente. No es la única, pero su trabajo es muy importante hoy día. De modo que también ha habido una historia de las mujeres, digamos, antes de que la historiografía se ocupara de las mujeres.
Yo digo en mi libro, Mujeres tenían que ser, que hay un gran miedo del hombre a la mujer, ¿no? Histórico miedo por su potencialidad, histórico miedo probado antropológicamente porque en principio la mujer era un ser generador de vida y el hombre no tenía conciencia de que él tenía que ver con esa generación de vida. Por eso que las primeras diosas fueron mujeres, las diosas neolíticas eran seres increíbles que eran capaces de generar vida, en las cuales la intervención del hombre no se conocía todavía, el vínculo sexual que tenía que ver con la procreación. Por lo tanto, una vez que esto es descubierto, el desplazamiento de la mujer es notable y van cambiando también la simbología, ¿no? Aparecen los símbolos fálicos, los cetros, los obeliscos, toda esta cuestión. Y la mujer va siendo condenada a la crianza, digamos, no porque la crianza sea una condena, que es algo maravilloso, pero así como actividad única, o como la preservación del fuego en el hogar, o estos lugares con una clara conciencia del potencial de la mujer. Lo vemos, por ejemplo, en una de las culturas más importantes de la antigüedad, que es la cultura griega, que en todo momento reconoce la potencialidad de la mujer y lo hace sobre todo a través de esa extraordinaria literatura griega donde se ve a mujeres increíbles como Antígona, bueno, todas mujeres de una capacidad oratoria, política y demás que los griegos no podían negar, pero sí le negaban la participación en la política, ¿no? Ha habido en las luchas independentistas figuras que han sobresalido ellas porque han sido heroicas o porque han ocupado, estamos hablando de Juana Zurduy, han ocupado lugares de dirección, Micaela Bastidas con Tupac Amaru, tenía a cargo columnas enteras, ¿no? Y es más, las cartas, cuando uno lee las cartas de Micaela a Tupac Amaru, durante la guerra es dura, es muy dura, incluso hasta lo cuestiona y lo culpa porque él no avanzó sobre la ciudad y por esta razón estaban siendo vencidos, ¿no? Digamos que ella conformaba incluso el Estado Mayor, diríamos hoy, de Tupac Amaru. Ahora, Micaela estaba ahí en ese lugar dirigente, pero tenía cantidad de mujeres de su pueblo que acompañaban, digamos, y también peleaban. En esa lucha se ve mucho más claro que por ahí en las de la independencia, donde había más reticencia. Digo, a ver, San Martín no le gustaban las mujeres en el ejército porque entendía que iban a menguar la disciplina de la tropa, y aunque hay casos, ¿no? Pero Belgrano en ese sentido era más abierto, y Belgrano es un pionero. Belgrano habla de la educación de las mujeres y habla de la indigencia en la cual se ven las mujeres justamente por no poder valerse por ellas mismas. Insisto, 1796, ¿no? Entonces, bueno, obviamente cuando él es general, tiene una consideración diferente para las mujeres porque ya la había tenido antes. Tiene a Juana, que es la más emblemática, pero también tiene a María Remedios del Valle, que le dan grado de capitán del ejército, y hay muchas más que tienen grado de capitán. Y además están las otras, que si bien no montaban a caballo con espada en mano en la batalla, montaban a caballo para oficiar de espías. De manera que ellas han tenido un rol enorme, que creo que a medida que se va incorporando en el relato de la historia la participación popular, también se las va incorporando. Cuando yo miro hacia atrás y digo, hace 12 años no existían los canales, los medios de comunicación, se filmaban hace 12 años, casi el cine argentino, se hacían 15 películas por año. Bueno, hoy se hacen 60, 70, 80 películas por año, muchos documentales. Existen canales como Encuentro, la TV Pública, Paca Paca, canales específicos que tienen que ver, bueno, con temas como la tecnología. Entonces, esta es una revolución comunicacional. Ahora, que al mismo tiempo es una revolución donde del otro lado está todavía la enorme potencia mediática y comunicacional con un sustento ideológico en contrario, con una capacidad de fuego que todavía nos desborda y que es capaz de construir todavía hegemonías en enormes sectores de nuestra sociedad en la cabeza de la gente, incluyendo las mujeres. Mujeres colonizadas por un pensamiento misógino que como ha sido siempre. La guerra de la independencia
no fue una guerra de un ejército argentino, sudamericano contra un ejército español. Fue una guerra civil. Fue una guerra donde se enfrentaron dos bandos, con mayoría de tropas criollas ambos, donde una era la causa del rey y la causa del colonialismo español, y la otra era la causa de la independencia, pero no eran, los soldados eran criollos. Muchas veces no se ha analizado la complejidad y lo difícil que es cambiar, donde el cambio más difícil no es el militar, el cambio más difícil es el cultural. ¿Qué pasaba para que hubiera del bando realista o del bando antipatriota? ¿Y qué pasaba de los dos lados para que hubiera quienes resistían en nombre del rey el temor a otra hegemonía, que era la porteña? Entonces es absolutamente mucho más complicado y debemos hacer un enorme esfuerzo para comprender qué es esto de las hegemonías culturales y qué valores culturales en boga había durante los hechos y luego cuando se relataron los hechos, cuando se construye la historia. Mujeres guerreras, insurrectas, incómodas por ser poco o nada convenientes para el poder unilateral del varón, contribuyeron con sus ideas y acción valerosa a luchas independentistas desde el siglo XIX en adelante. Ellas vivieron y lucharon contra los prejuicios de cada época, haciendo frente a un mundo que les hacía notar que no había sido creado ni pensado para ellas. A mí me parece que la historia de las mujeres de la independencia es la historia de mujeres que tenían un mayor nivel de protagonismo, iniciativa, autoridad, respeto social, que el que tuvieron cuando fue relatada la historia. Para decirlo, la historia oficial se escribe en una era pacata y victoriana, mientras que las guerras de la independencia ocurren en un mundo donde lo criollo y lo originario, lo mestizo, ponía a la mujer en un plano muy diferente al plano victoriano. La cultura victoriana es una cultura donde la única mujer, digamos, está por un lado una reina, pero donde el modelo que se le plantea al de la mujer es el de la ama de casa, el del pundonor, el de tener hijos para el buen vivir, o para el buen morir, como dijo una vez Giordano Bruno Yenta, criar hijos para el buen morir, o sea, para servir más que a la patria a un sector hegemónico. Pero en la época de la independencia uno se encuentra con otro tipo de mujeres, se encuentra, por ejemplo, con La Bastida o se encuentra con Juana Zurduy, donde uno descubre que esas mujeres no eran mujeres que estaban determinadas para estar en la casa, que el pueblo las reconocía perfectamente y no miraba con prejuicio a una mujer andando a caballo. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Zurduy, me enamora la patria en agraz, desvelada recorro su voz, el español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Yo creo que Juana era una mujer muy inteligente. Cuando la historiografía oficial se ocupó de ella, me refiero a la historiografía que aparece, o la patrística historiográfica en el siglo XIX, hubo que nombrarla, porque desde luego no debemos pensar que toda esa historia simplemente las desconocía, no, había una selección de ciertas mujeres que aparecían. Bueno, Juana es una de las que aparece, y aparece como una excepcionalidad. En general, esa es la marca de la historiografía patriarcal cuando debe mencionar o hacerse cargo de la presencia de algunas mujeres. Entonces hay una cuestión, una construcción muy excepcional. Juana aparece como la excepción por su valentía. Ella fue herida en el combate de la Laguna. Su marido muere a raíz del salvataje que realiza y, en fin, es una mujer que por otra parte construyó un sentido de deber ser con relación a la política que es notable.
Bueno, de hecho, perdió sus hijos y quedó en una situación de enorme pobreza, habiendo sido, ella y su marido efectivamente eran hacendados, tenían una importante cantidad de tierras y luego esas tierras habían sido confiscadas y hubo muchísimas dificultades de vida para Juana, que murió en la mayor pobreza, ¿no? Y una de las más desconocidas que me gustaría recordar es María Remedios del Valle, conocida como la Madre de la Patria, ¿no? Digamos, la que acompañó a Belgrano en sus campañas, y que fue como un personaje fundamental porque fue espía, fue enfermera, fue soldado, oficial de las tropas, muy querida por sus compañeros, y termina en la miseria absoluta pidiendo limosna, y es ahí donde la conoce el general Viamonte, y bueno, termina él pidiendo un reconocimiento público para este personaje que era la querida Madre de la Patria, así llamada por sus compañeros, y se consigue entonces que la legislatura bonaerense la nombre Madre de la Patria. ¿Qué pasa con esta Madre de la Patria? Bueno, cuando viene el mitrismo y arma su historia blanca, porque estaba convocando inmigrantes, no estaba bien que el país tuviera a una Madre de la Patria negra como era ella, ¿no? Y entonces se la borra directamente de la historia, sí, y no hay Madre de la Patria, ¿no? La Madre de la Patria seguía siendo España, en todo caso, una madre apropiadora, abandónica, peligrosa, ¿no? Como Madre de la Patria, bastante peligrosa. Pero es interesante recordar a la Negra Remedios, como decían ellos, la Madre de la Patria. Fue la madre de la patria, por su entrega y por su honor, y el cañón de la avanzada silenció su voz, y por la independencia fue a luchar, flor morena en las batallas, pero en su pecho no llegó a brillar el fulgor de una medalla. Se entregó de cuerpo y alma, fiel María de la causa, mostrando su coraje y su lealtad, puros de verdad. En el arte, la representación de las mujeres tiene varios, hay varios íconos históricos, íconos que vienen del fondo de la representación artística, que llegan también a nosotros, a nuestro arte de alguna manera, y donde la presencia de la mujer es notable también, no está tan negado. La primera gran representación de la mujer, que fue incluso hasta un cuadro muy popular en su momento, es el de Manuelita Rosas, que está representada ahí dentro de un canon de pintura francesa, neoclásica, pero que tiene una presencia muy importante porque es un poco la figura el ícono de la mediadora, la figura mediadora, la mujer como figura mediadora entre el poder y el pueblo, si se quiere, ¿no? Entonces ese es una resignificación laica de lo que era el ícono de la Virgen María. Esa es una de las grandes representaciones. En general tiene también una continuidad si vamos al ícono de Eva Perón, por ejemplo, ¿no? La razón de mi vida, el famoso cuadro que representa la tapa del libro, es también una figura mediadora, tiene que ver con la dimensión cristiana de la Virgen María, es la Eva que le da a los pobres y que media con el poder del Estado, canaliza las necesidades populares. Es un aspecto de la representación de Eva. Ahora, Eva, por supuesto, fue la que más, fue representada o tiene, se multiplicó las distintas significaciones de la iconografía de la historia del arte podrían ser canalizadas a través de la figura de Eva Perón. Hay una Eva Perón que es esa, y otra Eva Perón
que si bien no está no tiene un registro artístico, sí tiene un registro fotográfico muy fuerte, que es la Eva del micrófono, la Eva que interpela, la Eva con voz propia. Es muy importante ahí la presencia del micrófono, porque nos está diciendo que a través de ese aparato ella hace sentir su voz. Esa Eva pasa la prueba de la militancia de los 70. Esas cuestiones. Hay una tercera Eva también, que es la Eva nutricia, la Eva Deméter, si se quiere, el viejo ícono de Deméter griego. Para mí está simbolizado en la Eva del pelo suelto. Es la Eva de la libertad, la Eva sexuada, es la Eva pródiga, digamos, la Eva espigadora. Si se quiere, todas las revoluciones, incluso la Revolución Rusa tuvo esa figura de la espigadora, de la tractorista rusa. Cuando una imagen es emblemática es porque responde, viene del fondo de alguna historia y de alguna manera nos está resonando en la cabeza. Por ejemplo, la libertad guiando al pueblo, ¿no? Que encarna la figura de la libertad y que está encarnada siempre en una mujer joven y pródiga, digamos, en edad marcadamente sexuada. Y todos están detrás de ella, ¿no? Todos están, y entonces esa figura es muy ambigua, porque al mismo tiempo que es la que avanza, la que lleva la lucha adelante, es también cuidada por los que vienen detrás. Es decir, hay un gesto como de desazón en todos los que van detrás de ella, porque se está exponiendo la posibilidad simbólica de la continuidad de la especie, digamos. Todo está en peligro porque está la ninfa primordial, se lanza a la lucha. Alguien que debería ser preservado porque ella va a dar los hijos, digamos. Entonces todo está expuesto ahí. Es el momento culminante de la lucha donde todo está en peligro. Yo hice la dramaturgia de esta obra. Me pareció que era una novela que contenía muchos aspectos de nuestra historia, con una mirada además poética. Y yo rescaté, para hacer la dramaturgia, dos personajes centrales, que son María Guadalupe Cuenca, la esposa de Mariano Moreno, y Carmen, la negra chica de la Piedad, una esclava de la familia Moreno. María Guadalupe Cuenca viene a contar, a contraponerse con su propia formación y viene a ponernos en duda cuando dice qué es la fidelidad, qué es la infidelidad, cuánto de religioso hay en estos conceptos. Dice María Guadalupe Cuenca, cuánto tiene que ver la economía con todo esto, ¿no? O sea, la organización económica, donde el matrimonio, el patriarcado, los dueños de las tierras, los dueños de los vientres de sus mujeres. Bueno, es una cosa fuerte, no vino a hablar solo de Mariano Moreno, viene a hablar de Mariano Moreno, del plan de operaciones, viene a hablar de los enemigos de la patria, viene a decir que los odia, que no puede poner la otra mejilla, viene a hablar de su erotismo y su sensualidad. ¿Y qué viene a decir la negra Carmen? La negra Carmen viene a decir, fue abierto el cabildo, abierto el 22 de mayo de 1810. Invitaron a las mujeres, a los negros, a los indios. No participamos, no éramos ni las mujeres, ni los negros, ni los pobres, éramos gente decente. O sea, poner a la mujer en un plano de igualdad con todos los excluidos. No es que las mujeres no estuvieron, ellas estuvieron siempre, desde las primeras a las sucesivas independencias y emancipaciones que se debieron librar por la autodeterminación de los pueblos y por sus propios destinos, mujeres cada vez más politizadas y con sed de liberación y autonomía. Yo creo que hay que revisar todo el trayecto de las mujeres en la historia. Recuerdo que hay
datos de un primer periódico que defiende los derechos de la mujer ya en la época de Rosas. Fueron estas mujeres heroínas y mártires en el sentido más simple del término, ¿no? Que sufrieron un terrible castigo y además eso las convierte en íconos de la memoria colectiva. Creo yo que hay que manejar con criterio la terminología a veces geográfica, un poco excesiva, para glorificar a los héroes. Pero cuando uno analiza los hechos, encuentra realmente que a veces esas son las palabras que hacen falta para definirlas. El teatro que yo encarno es el teatro no de los héroes, sino de los parientes pobres de los héroes, de los que no figuramos en ningún lado, ¿no? Yo me siento identificada con ese grupo humano, además, desde mi perspectiva y desde lo personal. Pero también hay que tener en cuenta, me parece, que hay un momento para que uno tome decisiones, un momento histórico, un momento social, un momento político. Y si bien acá hablamos de que la protagonista es María Guadalupe Cuenca y la otra coprotagonista es la negra Carmen, decimos que ellas, de alguna manera, si las sacamos del rigor histórico y lo llevamos al plano artístico, social y político, y bueno, ellas son las locas de Plaza de Mayo, son las rameras de Evita, son las yeguas de Cristina. Entonces, este momento donde, bueno, vaya, tenemos una presidenta mujer que nos representa, que resalta y pone en pie de igualdad a toda la figura femenina, pero no solamente como presidenta, sino como mujeres protagonistas de hechos. Hay que estudiar a la madre de Eva para entender de dónde viene Evita. ¿De dónde viene Perón? Hay que entender a la madre de Perón para entender de dónde viene Perón. Y estamos hablando de mujeres fuertes, de mujeres que se hicieron cargo, de mujeres que no vinieron de un repollo, que ya fuera de su tradición inmigratoria o de su tradición originaria, inmigratoria en el caso de Juan Ibarguren o en el caso de Juana Sosa, en ambos casos no estamos encontrando un modelo victoriano. El modelo victoriano era el que las dominaba. Ellas venían de una tradición histórica distinta, no digo la misma de hoy, pero de una tradición donde el protagonismo de la mujer era algo absolutamente frecuente y hasta, no digo tolerado, sino que era parte de una concepción, era como, a ver, me hace pensar en la Edad Media europea, donde el mundo hiperreligioso, de un autoritarismo monárquico, feudal y religioso, tenía esas maravillosas brujas que curaban, que se hacían cargo de la medicina, que sabían de medicina mucho más que los académicos de la Edad Media, que te envenenaban en cuanto te daban una cucharada de algo. Esas hembras, esas mujeres, eran por supuesto quemadas, mutiladas. Las brujas. Bueno, nosotros hemos tenido nuestras brujas, maravillosas brujas que montaron a caballo y tuvieron su papel desde el más pequeño, que era estar en la retaguardia, proveyendo y conteniendo a sus hombres, o acompañándolos en el éxodo jujeño, o directamente al frente de la tropa, ¿no? Como el caso de Juana Zurduy. El botín de guerra era claro y una de las primeras cosas que se hacía en las entradas a las aldeas eran las violaciones masivas, ¿no? Era como una forma de posesión, que ya venía muy hecho en Europa, ¿no? En todas las guerras. Era parte del dominio, digamos. Las rebeliones son automáticas, inmediatas. La primera, 1493, digo, para hablar de todo el largo periodo ninguneado por la historia oficial, la historia liberal, que de repente aparece en 1810, digamos, no sé qué pasó antes, ¿no? Pero ya en 1493 comienza la resistencia, donde la mujer tiene un rol protagónico como Ana Caona, la primera rebelde
que se subleva contra Colón, ¿no es cierto? Así que de ahí en adelante tendríamos que estar horas hablando de las rebeliones infinitas, año a año, hasta 1780, supongamos, la gran rebelión de Tupac Amaru y Micaela, ¿no? Micaela Bastida, una mujer que desmiente categóricamente lo de que detrás de todo hombre hay una gran mujer, porque como el propio Tupac reconoce, muchas veces está por sobre su capacidad en esta mesa chica de la conducción de la guerra revolucionaria. Micaela Bastida es una mujer extraordinaria que fue líder conjuntamente con su compañero, ¿no?, de este movimiento increíble y que termina también siendo descuartizada por los civilizadores, digamos, los portadores de la civilización occidental y cristiana, ¿no? El territorio de las mujeres es el territorio de la continuidad patrimonial masculina. El patriarcado ofrece toda una desventura respecto de una extralimitación de la patrimonialidad material a la patrimonialidad simbólica y a la patrimonialidad somática del cuerpo femenino, porque no se fulgura un sentido en donde la mujer no tenga que ver, no sea la subalternancia del agente masculino. Digamos, las formas de descuartizamiento, las fórmulas de, digamos, de imputación severa acerca de quién es el dueño de ese cuerpo, se ve también claramente en los crímenes sexuales cometidos por el terrorismo de Estado, que efectivamente hoy son tomados como crímenes aparte de lesa humanidad. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Bueno, para Paca Paca, uno de los desafíos más importantes que surgió hace ya unos años con el inicio del canal fue este tema de cómo trabajar con los chicos contenidos que tengan que ver con la historia, pero desde una perspectiva, por un lado, desde un lenguaje televisivo, ¿no? Un lenguaje del entretenimiento, porque lo que hacemos es televisión, y por otro lado, desde una perspectiva que pudiera de algún modo ser también trabajada en la escuela, pero con una mirada tal vez, podríamos decir, superadora, o que rompiera de algún modo con esta idea del único relato, que es el relato de los manuales escolares, donde aparecieran múltiples miradas y donde aparecieran también múltiples preguntas, digamos, donde los chicos puedan hacerse preguntas, puedan cuestionar, puedan encontrar algunos otros sentidos que no aparecen en un relato lineal de la historia, digamos. Si uno entiende que la historia es un relato también y que hay múltiples relatos posibles, bueno, desde Paca Paca se eligen algunos relatos, se priorizan algunos relatos que tienen que ver con una historia en donde tengan protagonismo multiplicidad de figuras, no únicamente las figuras, siempre contadas a través de los manuales y de la historia más oficial, sino que aparezcan también otras figuras, como es el caso de las mujeres, pero también es el caso de, los pueblos originarios, de ciertos perdedores de la historia, y también donde incluso las figuras más reconocidas, los héroes de la patria, también aparezcan con otras miradas. Dicen que se crió cabalgando libremente, siempre actuaba sin temor. Juana ya era diferente. De madre chola y padre noble, Juana no tiene prejuicios, con su gente ya comparte el honor y el sacrificio. Cuando Samba nació, digamos, en el año 2009, en el año 2010 en realidad, en el año 2009 empezó a producirse, su primer, vínculo era específicamente con la historia, ¿no? Con la historia como procesos, relatos de la historia. El primer samba tuvo que ver con la asombrosa excursión de samba al Cabildo, que era con los hechos del 25 de mayo de 1810, y entonces a través de un código que tiene que ver con el humor y con lo lúdico y con el lenguaje de la animación, por supuesto, el lenguaje
del dibujo animado, el juego, los saltos temporales, la fantasía, los elementos fantásticos, lo que se propuso fue que Samba viajara en el tiempo a distintos momentos de la historia. Por eso al principio estuvo totalmente vinculado a hechos y procesos históricos. Pero después nos dimos cuenta que Samba tenía una particularidad que era esta, la de ser niño y meterse en todos lados, y esa curiosidad y ese desenfado le permitía, o nos permitía llevarlo también a otros mundos. Samba es un niño que no está solo. Por un lado, está desde que la conoció a Niña allá en 1810, está siempre acompañado por Niña, que es una mujer, y que también hace muchas preguntas y también cuestiona, y hasta cuestiona de manera sutil en los primeros capítulos y simpática, pero cuestiona aquel lugar de las mujeres, que son los capítulos, por ejemplo, de Samba y San Martín, cuando San Martín elige a su esposa en un juego parecido al de yo me quiero casar y usted, digamos, y ella mete estos pequeños bocadillos donde cuestiona también estos mandatos de aquella época en relación a las mujeres, que se casaban muy jóvenes, etcétera, pero también lo cuestiona desde su propia presencia. Es una mujer que también es una aventurera, que también, o sea, tiene acción, no tiene un lugar pasivo, sino que tiene un lugar sumamente activo, acompaña, bueno, juega, etcétera. La batalla de Huaki. ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Wow! ¡Patada voladora! ¡Seamos libres! ¡No se rindan! El trabajo particularmente de Samba en los capítulos de la última temporada, que son los que, bueno, se acerca a movimientos revolucionarios, movimientos obreros, a las mujeres revolucionarias de la historia, tiene como un objetivo básico y fundamental, que es, por un lado, visibilizar gestas populares y revolucionarias que no han sido contadas, visibilizarlas con sus matices, y no solo las gestas y los movimientos, sino también personajes. Y en el caso de las mujeres, bueno, es casi, digamos, tiene como una múltiple visibilización, no solo de esas gestas revolucionarias, sino también del lugar de las mujeres. También lo había hecho en el capítulo, por ejemplo, del arte, cuando conoce a Frida Kahlo y, bueno, y a otras artistas también, digamos. Hay una importante visibilización de las mujeres a lo largo de nuestra historia y de nuestra región. Cuanto más se quiere ahogar el grito de estas mujeres, borrar su presencia, ellas más y mejor representan el camino de autodeterminación de los pueblos y de emergencia de las más excluidas dentro de las excluidas. Cuando sus cuerpos ultrajados y mutilados se regaron por los pueblos alzados en resistencia, no es temor lo que sembraron al cabo del tiempo, sino una conciencia y denuncia persistente, densa, incómoda e irreversible. Creo que el rescate de las figuras históricas femeninas es coherente con un movimiento de recuperación de sus derechos por parte hoy de esa mitad de nuestro pueblo, que son las mujeres. Pero también revela que nunca fueron realmente marginadas de la historia y que ese papel, muchas veces oscurecido, tuvo una importancia tremenda, porque no se concibe incluso que estos hombres que justamente se acompañaron con estas mujeres no se conciben solos, ¿no? Sino que tenían el apoyo fundamental, muchas veces el aliento y el impulso. ¿Qué une estas mujeres? Es una enhebra de plata, que constituye también la posibilidad de una malla, ¿no? Una malla en la que todas están, aunque no lo perciban así. Tal vez ocurrió con la movilización del 3 de junio, la evidencia empírica de la malla. A mí me gustaría citar una gran figura del siglo pasado, Virginia Woolf, que pudo decir:
en aquel, digamos, libro maravilloso que es Tres Guineas, cuando recorre la imposibilidad que han tenido las mujeres de legislar, de constituirse como poder público, de haber estado menguadas en todos los derechos, de no haber podido crear al momento en que ella escribió ese libro ni la ley, ni el orden jurídico, ni las instituciones, salvo como un resquicio. Ella decía una frase extraordinaria que liga a todas las mujeres, yo diría, de todos los tiempos, ¿no? Porque somos mujeres, nuestra patria es el mundo. Sí, a mí no me interesaba hacer una historia de las mujeres, digamos, ¿no? De las mujeres cualquiera. Me parecía que me gustaba hacer la historia de las rebeldes, incorrectas, desobedientes y luchadoras, ¿no? Porque por supuesto en el género femenino hay mujeres execrables, ¿no? Hay Thatcher, hay Isabelita, hay de todo, ¿no? Hay Angela Merkel, digamos. Así que la mujer en sí no es buena por ser mujer, ni es mejor que el hombre. Es un género. Y justamente si uno habla de igualdad sería ridículo ponerlas en un plano de superioridad, digamos, o que son mejores, o que son más maternales, o que son más buenas. A mí no me interesaba la defensa del género per se, porque me parecía un acto machista incluso. Así que me ocupé de las que para mí valen la pena, que son muchas, que eran estas, ¿no? Los chicos se han empezado a apropiar, se apropian de Pacapaca en general, y eso tiene que ver con una concepción también que tiene Pacapaca acerca de la infancia, de considerar a los chicos como protagonistas y a los chicos como sujetos, y no como objetos de consumo, sino como sujetos de derecho, y en ese sentido entonces se trabaja desde un discurso que los interpela como sujetos. Hace muy poquito salieron 2 micros son unas piezas muy cortitas, de 1 minuto y medio, en las que Samba, a través de un juego, simplemente propone cuestiones que tienen que ver con la equidad de género y con el cuidado en relación al abuso y a la propia sexualidad, con contenidos trabajados con el área de educación sexual integral del Ministerio de Educación, digamos, bueno, y a la historia contemporánea también, digamos. Son cuestiones un poquito más difíciles, es cierto, la historia contemporánea porque todavía sigue siendo obviamente terreno de disputas y porque siempre lo que es más cercano es más difícil de abordar. Pero creemos que ha sido un abordaje más que interesante y que las escuelas lo han trabajado muchísimo y los chicos han comprendido también y se han hecho muchas preguntas. Son las mujeres conservadoras. Cuidado, Samba. ¿No entienden que la travesía es para defender sus derechos también? ¡Uy! ¡Se va a llevar el banderín! Ah, no. Con nuestros derechos, no. Ay, hay que seguir derecho, Rigoberta Menchú. ¡Ah! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Pero cómo puede ser? ¡Yujú! ¡Lo conseguimos! Obtuvimos el derecho a la educación. Ahora todas las mujeres serán aceptadas en las escuelas y universidades. ¡Yujú! ¡Ganamos! Si vos buscas en el diccionario, la palabra hombre o mujer tiene cantidad de acepciones, ¿viste? Bueno, cantidades. Hay una que es común, que es hombre público. Hombre público es un hombre prestigioso, que tiene actividad social o política. Además, busca mujer pública y es prostituta. Si, por ejemplo, se miraban mujeres contemporáneas, ¿no? Digo, bueno, Margaret Thatcher, más allá de su figura complicada, digamos, demasiado masculina. Y Cristina Fernández de Kirchner, que es demasiado femenina. Eva Perón, no, era demasiado femenina. No, o era demasiado masculina, digamos. Si gritaba era masculina, si se vestía bien era femenina además, digamos, como que no hay un canon que conforme, pero porque la definición es la mujer en la casa, en el hogar, que tiene que cuidar a los hijos.
En definitiva es eso lo que hay detrás de todas estas cuestiones, ¿no? Y creo que esa es la gran lucha. Y creo que además esto genera impotencia, porque las mujeres seguimos avanzando inexorablemente y vamos a seguir avanzando. Y esto genera impotencia, y cuando genera impotencia viene la violencia, que no es nueva, no es que ahora hay más violencia que antes, siempre hubo violencia contra las mujeres, solo que ahora denunciamos, ¿no? Pero además, como avanzamos, también genera esta impotencia. Y creo que es un tema enorme cultural, es una enorme batalla cultural que la tenemos que dar todos y todas juntos, porque no es una cuestión de la lucha del género femenino, es una lucha social porque va en beneficio de la vida de todos y todas, digamos. Y entonces es una enorme batalla cultural que creo que estamos dando los primeros pasos también.